Oramos, le damos gracias al Señor. Te agradecemos, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor, por lo bueno que eres, por tu fidelidad, por estar un día más en tu casa y poder orar, poder alabar, poder, Señor, escuchar tu palabra, poder tener conversaciones con los hermanos. Dios mío, esto es la iglesia, Señor, esto es el lugar donde nosotros podemos presentar nuestras dificultades, podemos buscar oración, Señor. Gracias, Padre, porque, Dios mío, tú has provisto la iglesia, Señor, para que podamos, Dios mío, vivir, Señor, en esa comunión unos con otros, Señor, y sabiendo que tú estás siendo el centro de esta comunión, Señor. Te pedimos que hoy también, Señor, tomes ese lugar en nuestras vidas, que tú seas el centro de esta predicación, Señor, que tú nos hables a través de esta palabra que ya el apóstol Pablo dejó aquí escrita para los corintios, pero que también para nosotros, Señor, podamos sacar alguna enseñanza. Señor, usa mi vida, pongo mi vida en tus manos y te pido, Dios, que tengas misericordia, Señor, que aquella necesidad o aquella situación que cada uno estamos viviendo, pues hoy podamos salir quizás reforzados, Señor, con tu palabra, edificados o escuchando algo muy específico, Señor, que cada uno tenga en su corazón, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos. Recibe toda la gloria, Padre, y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el texto, 1 Corintios capítulo 10, del 23 al 33. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y el 11.1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. No sé si os acordáis que unas semanas atrás, no recuerdo, pero no sé si fueron 3, 4 semanas, tratamos este tema que era lo sacrificado a los ídolos. Estuvimos tratándolo y es como que el apóstol Pablo aquí continúa. De hecho, hay varios textos antes, desde el capítulo que estuvimos tratando, que era el capítulo 8, hasta ahora el capítulo 10, aún ahí por ahí, en algunos versículos, sigue hablando del mismo tema, de la comida, de la idolatría y demás. Él tiene en mente algo muy claro, y es que en aquel tiempo había un problema grave, y el problema era que la idolatría y en los cultos paganos, en esos cultos donde se comía, donde podían entrar a restaurantes y demás y comer todos juntos, pues los creyentes por allá también estaban, y algunos, incluso, ya sabéis, ellos participaban sin ningún tipo de problema, porque su conciencia no les acusaba. Sin embargo, los cristianos que vienen del paganismo, a ellos sí que les acusaba su conciencia, porque sabían que había sido
mucha de la comida y demás había sido sacrificada a los ídolos, y entonces veía a los judíos o a cualquier otro creyente, ¿verdad?, en ese mismo momento, y los veía comer y se quedaban para atrás, ¿no?, diciendo ¿qué ocurre aquí? Pues eso es un poco el contexto, porque sigue el mismo pensamiento de este capítulo, de lo sacrificado a los ídolos, por motivos de conciencia también y por la debilidad de los hermanos más nuevos, aquellos que llegaban de Corinto, aquellos que eran gentiles y que se habían convertido, pues entonces, sabiendo que su trasfondo era un trasfondo pagano, pues se les llamaba a que tuviesen ese tipo de cuidado. Y recomienda la libertad que cada uno tiene en Cristo, pero que hay que tener cuidado, porque puedo creer yo algo pero que muy claro en mi vida, pero si puedo con eso hacer daño, y en este caso con el tema de la comida, pues teníamos que tener cuidado. Entonces, no hacerlo en ese mismo contexto. Pues en este texto también se nos habla de eso, pero se habla de que un incrédulo te puede invitar a comer. Y lo normal, un incrédulo les invitaba ¿a dónde? A los restaurantes que había allí en ese mismo lugar, pues ya sabemos, en otro momento lo hemos dicho, el templo, y al lado había restaurantes. O sea, sacaban la comida recién hechita, pasada ya por el fuego, y la sacaban a los restaurantes del mismo templo. Y te podía invitar un incrédulo. Dice, bueno, pues si te invita un incrédulo, todo lo que te pongan, cómelo, porque del Señor es todo. Absolutamente todo, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero si hay alguien que dice que ha sido sacrificado a los ídolos, que normalmente aquella persona que lo decía, se dice que seguramente era un creyente que lo había visto y le dice, oye, ten cuidado, porque lo que vas a comer es sacrificado a los ídolos. Entonces, por eso, ya no comas. No por ti, dice el apóstol Pablo, sino por la conciencia de aquel que lo está declarando. Entonces, este es un poco el texto de hoy, que continúa con lo mismo, con la diferencia de que aquí está hablando de que un incrédulo te invita a un restaurante a comer sacrificado a los ídolos, por ejemplo, ¿no? Y ese es un poco el contexto de este momento, ¿no? Entonces, el caso es que, hermanos, tenemos libertad para orar en una limpia conciencia. Si tenemos la conciencia limpia de lo que queremos hacer, está bien, no es pecado, está de parte de Dios, no hay ningún problema, pues tenemos conciencia. Pero si está en mi mano, por la conciencia del otro, ¿qué es lo que yo haré? Pues frenaré mi libertad, ¿no? Yo tengo libertad, pero si puede ser que al otro le vaya a hacer daño, frenaré mi libertad. Estoy poniendo un poco en contexto para después entrar, porque hemos leído todo el texto y vamos a ir, como se dice, chapurreando el texto. No lo voy a seguir, no lo voy a seguir todo porque es el mismo tema, pero vamos a sacar algunas cosas que son importantes. Así que vamos a examinar algunas cosas importantes para nosotros. ¿Cuáles son los límites de la libertad que podemos tener nosotros? Por lo menos en todo lo que voy a hablar, creo que está todo implícito en estas preguntas. No las voy a responder así todas, pero está implícito en ello. Esta me da pie, mi libertad me da pie para hacer cuanto quiera. Y si soy libre, ¿en qué momento me estoy atando, no? ¿Qué es lo que ocurre, no? Pues aquí hay algo que nos dice este texto, el versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Cuántas veces has escuchado este texto? Muchísimas veces has escuchado y lo que nos llama este texto es a los límites, ¿no? A poner límites. Y de hecho, el apóstol Pablo, yo creo que tiene en mente eso, poner los límites. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Y todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, hay que poner límites a nuestra libertad en Cristo. Y de hecho, lo vamos a ir viendo, pero si tú eres libre en Cristo, estupendo, así lo crees, ¿no? Amén, ¿sí? Yo también me creo que soy libre en Cristo. El Señor me ha hecho libre, ¿no? Pero sabes que según lo que dice Santiago, nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Y uno dirá, wow, ¿qué ley es esa? La ley de la libertad. Santiago capítulo 1, 25 dice así. Mas el que mira atente a la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mirar la ley de Dios, mirar la palabra de Dios, nos hace libres. Ahora, dejar de verla nos esclaviza, porque dice, aquel que mira atentamente la perfecta ley, sobre todo si en el pensamiento de Santiago seguramente está pensando en la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad?, de los mandamientos, pues esta, si tú la conservas, si tú la vives, te hace libre. Hay un comentarista que lo dice de esta manera: dentro de los límites de la ley de Dios, el hombre es libre, porque allí vive en el ambiente que Dios le ha designado. Es como que el creyente, el Hijo de Dios, ya no encuentra gravoso, que es lo que, como utiliza la palabra Pablo, el obedecer a Cristo. Porque está dentro de los límites de Dios. Estás dentro de los límites de la palabra de Dios. Por lo tanto, para ti no es un peso, sino que como persona que has nacido de nuevo, te encuentras sumamente libre. Eres una persona que ahora no estás atada, y vamos a ir viendo esto. Pero esto es lo que está diciendo este hombre. Cuando cruzas esa frontera, se transforma en un esclavo del pecado, mientras que si guardas la ley, eres libre. Por ejemplo, si nosotros salimos, que no somos ningún astronauta aquí, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Alguien sale al espacio exterior, nosotros necesitamos andar, ¿verdad? Ir, si saliésemos en algún momento, con ese traje, con esas máscaras, con todo aquello, porque sabemos que todo eso que hay allá afuera nos puede matar. Entonces, salir de la ley de Dios es salir de esta manera, al espacio exterior, donde el pecado reina, donde tú no estás preparado. Si sales de la ley de Dios, de aquello que Dios te ha dado y que además es libertad completa, pues vas a estar expuesto a lo que el diablo quiera, porque él es dueño y señor de este mundo, es el príncipe de este mundo. Todo el mundo, todos, absolutamente todos, nosotros los creyentes y los que están allá afuera, viven por la gracia y la misericordia de Dios. Todos, absolutamente todos. Entonces, ¿qué es la verdadera libertad? La gente diría, hermanos, que ser libre es hacer lo que uno quiere y le apetezca. Esto seguramente lo has escuchado, ¿no? Yo hago lo que quiero, voy donde me apetece, nadie me controla, yo soy dueño y señor de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú quién eres? Para aquí, para allá, imposiciones, piensan, ¿no?, cuando les estás diciendo alguna cosa. Así que algunos hermanos del pasado, que he buscado uno, dijo algo muy importante referente a lo que es la libertad. Él dijo: contrario al libre albedrío, libertario, los humanos siempre hacen exactamente lo que quieren hacer y por eso son responsables de sus acciones. Mientras los humanos estén en pecado, su voluntad está ligada al pecado. Por lo tanto, la verdadera libertad de la voluntad, se encuentra en aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Un poquito más contemporáneo, que lo dije un día, seguro que os vais a acordar alguno, porque este que he dicho es Jonathan Edwards, un escritor más contemporáneo sobre la libertad, dijo: la libertad no es para mí ir donde quiera y hacer lo que quiera. Todo el mundo prácticamente puede hacer esto y muchos lo hacen. La libertad es poseer el poder de hacer lo que sé que debo hacer. Según esta definición, hay muchas personas que no son libres, saben lo que deberían hacer, pero no tienen el poder para hacerlo. Están en servidumbre, no tienen el poder para hacerlo. Entonces, la persona más libre de este mundo sabe lo que debe de hacer, y no solamente sabe, sino tiene el poder para hacerlo. Y además, haciéndolo, demuestra que es libre. Pues nosotros podríamos decir que básicamente, hermanos, si todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, pues entonces somos personas verdaderamente libres. Porque ahora tenemos el poder para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Esta es la verdadera libertad. Y si somos los más libres del mundo, hablando en estos términos, porque Cristo nos ha libertado del pecado, que es lo primero y más hermoso que ha hecho en nuestra vida, libertarnos completamente del pecado. Entonces, ¿dónde quedan aquellos que no conocen a Dios? Pues no quedan nada más que
en manos del príncipe de este mundo. Atados aún al pecado, atados a una mentalidad reprobada, no está aprobada por Dios, una mentalidad que lo único que los lleva es a cometer prácticas que no agradan al Señor. Entonces, nunca nadie se ha podido liberar a sí mismo, ni siquiera nosotros pudimos liberarnos a nosotros mismos, sino que hemos necesitado la bendita sangre de Jesucristo, que es la que nos ha libertado de nuestro pecado y nos ha hecho verdaderamente libres. Ahora estas personas que no conocen a Cristo y que están atados, ellos no pueden liberarse. Sin embargo, están a un pie, a un paso de ser libres. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo Jesús les puede hacer libres. Les libera de las cadenas de la esclavitud. Y esto parece una contradicción, ¿verdad? Ley, libertad. La ley de la libertad. ¿No te parece una contradicción? Porque claro, lo normal, alguno dice, bueno, yo tengo entendido que ser libre no es estar en ninguna ley. No es que me estén ahí diciendo lo que tengo que hacer, ¿no? No son normas, ¿no? La ley, uno dirá. Entonces, otra traducción que quizá nos lo dice un poco mejor, dice, seremos juzgados por la libertad que nos hizo libres. ¿Qué libertad nos hizo libres? Cristo, ¿no? Seremos juzgados por aquel que nos hizo libres. El creyente en Cristo, hermanos, pasa a tomar las decisiones basadas en ¿qué? En la libertad que hemos recibido y que la hemos recibido del Señor Jesucristo. Y ahora ya no las tomas de otra manera. Por lo menos el creyente, el que ama a Dios, así las va a tomar. Mientras que los que no están en Cristo, su voluntad está atada. Está atada al pecado. Está atada a este mundo. Está atada al sistema pecaminoso de este mundo. Así que cuando dicen que es libre, sí, hay mucha gente que dice, sí, es libre. Pues sí, es verdad, son libres. Pero ¿sabéis para qué? Solo para una cosa, para cometer pecado. No son libres de su voluntad, no son libres en absoluto de su voluntad, sino que su voluntad está supeditada a la voluntad de este mundo, al pecado. Y hay una gran diferencia en esto. Así que son libres, pero son libres para pecar, no para elegir lo bueno. Por eso, fijaos que hemos dicho antes, la persona que es verdaderamente libre tiene el poder de decidir lo bueno. Tú cuando ahora decides lo bueno dices que ahora yo soy libre, ahora no vivo como antes vivía. Alguien me estaba dictando lo que debía hacer y lo que no, y de mala manera, y siempre buscando las cosas retorcidas. No, todo lo contrario. Ahora no vivimos de esta manera. Dice Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente. Ahora hay una voluntad. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Otro texto, 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pecamos, pero no somos los practicantes continuos, ¿verdad? Que estamos continuamente practicando el pecado porque sí, porque es que lo tenemos como algo común. No, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en ti. Y esto es lo que te ha hecho libre. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pecamos, sí, hay momentos que pecamos, pero como hemos sido nacidos de Dios, nos arrepentimos de nuestro pecado. Eso no lo puede hacer cualquiera allá afuera. Está atado. Pero el que es libre pide perdón a Dios. Amén. El que es libre de verdad puede pedir perdón a Dios. Ni siquiera hay nadie que Dios, si no le haya tocado, puede pedirle perdón a Dios, porque no hay libertad para eso. Están atados completamente. Así que vuelvo al versículo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Somos libres, y partiendo de esta base, somos libres en nuestra voluntad, lo mismo que los demás, pero nuestra voluntad es una voluntad redimida. Una voluntad redimida por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿puedo hacer muchísimas cosas que son buenas en sí mismas y que no son pecado? Puedo hacerlas, ¿no? De hecho, hacemos muchas cosas, ¿verdad? Son buenas, no son pecado. Sí. Pero algunas de esas cosas, aunque no son pecado, la pregunta será, ¿contribuyen a mi crecimiento? ¿Me ayudan en algo? Realmente
Por ejemplo, que siempre ponemos el mismo ejemplo, pero como es el más fácil, ¿verdad? La televisión. ¿Me es lícito ver la televisión? De hecho, creo que lo hemos vuelto a hablar ahora hace poco. Pues me es lícito, ¿verdad? Pero si al final estoy 2, 3, 4 horas ahí todo el día en el sofá, ya sí o sí tengo que hacerme una pregunta. O soy un vago, ¿no? O digo, oye, ¿realmente me ha servido de algo? ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido provechoso? ¿Ha contribuido a mi crecimiento? ¿Ha sido algo que ha sido edificante? O yo qué sé, quizá una comida, puedo ir a comer, ¿no? Pero como soy un glotón, no solo como, sino que me como lo de mi compañero, lo del otro, y me pongo hasta arriba de comer, hasta hartarme, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me ocurre? Pues bueno, vale. Debo preguntarme, ¿será bueno? Y si encima estás mal del estómago, pues quizá no va a ser nada bueno. Te va a doler el estómago. En mi caso, por ejemplo, si yo me paso siempre me duele el estómago. Ay, de verdad. Si voy, no puedo ir a un buffet libre. El día que voy a un buffet libre ya no ceno. Ya no ceno. Si voy a mediodía, cogemos los niños, vamos a un buffet libre y Fabiola, no te pases, no te... Pero yo ahí, no pasa nada. No pasa nada. Luego voy a casa, no pasa nada. Ya no ceno, ya lo sé. A beber agua. Todo el día bebiendo agua me produce más sed, incluso. Tengo que saber, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Quizás es muy rico al paladar en ese momento, pero no estoy pensando en las consecuencias. Así que tenemos que entender, hermanos, una cosa. No podemos decir que caemos sin más o que las cosas las hacemos así porque sí. Bueno, no pasa nada, no. Si nos deslizamos un poquito es porque queremos. Es porque queremos. Somos muy conscientes de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque el creyente, hermanos, está provisto de dominio propio. Está provisto de dominio propio. Todo me es lícito. Fijaos que es la segunda vez que Pablo dice esto parecido. Mirad que está en lo mismo en Corintios, en el capítulo 6:12. Pero fijaos cómo lo dice esta vez. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí hay una diferencia. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que yo no voy a poner este texto de excusa para hacer lo que yo quiera, porque está diciendo el apóstol Pablo que el creyente está provisto de dominio propio. Otra cosa es que yo quiera usarlo. Otra cosa es que yo quiera ponerme delante del Señor siendo fiel y decir, Señor, es verdad, no lo voy a hacer, ¿no? Que yo tome esa decisión, pero es así. A los corintios les ocurría esto, pues a nosotros también nos ocurre. Pero sé que hay gente que se queda con todo me es lícito. Aunque es raro, ¿eh? Cuando tú vas ahí todo me lícito, pero no todo me conviene. Eso no lo leemos. Sí lo leemos, ¿no? Pero creo que aún así la gente se queda todo me es lícito. Muchos de ellos se quedan con eso, olvidando la otra parte. Y viendo el contexto de del 6:12, donde os he dicho ahora, fijaos que el contexto es que recuerda que el cuerpo no es para la fornicación. Y en este otro, en el capítulo 10, está recordando que no para la idolatría, que al final es lo mismo, fornicación, idolatría, ¿no? Está recordando cosas importantes. Todo te es lícito, nada te conviene. Y el cuerpo no es para la fornicación. Viene en el versículo 13 del capítulo 6, lo continúa diciendo. Así que nosotros debemos saber que hay que tener mucho cuidado. En realidad, vosotros pensáis que el apóstol Pablo está diciendo, te es lícito fornicar. No, parece que es como una ironía, ¿no? Parece como que él está diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Vamos, no te conviene en realidad. No te conviene fornicar, no te conviene idolatrar, no te conviene. Así que en el pensamiento de la otra predicación que tratamos de este tema, pues esto era lo que les pasaba a los corintios también, que estaban pecando si no obedecían a la palabra de Dios. O sea, no les dice Pablo, estáis pecando directamente así, pero si no obedeces a la palabra de Dios en el sentido de amar al hermano, que era lo que trataba en ese momento, vas a estar pecando.
Porque hay libertad, tú tienes libertad, ¿de acuerdo? Tenemos libertad, pero hay que ver que esas cosas que en la otra predicación llamé dudosas, ¿os acordáis? Creo que era así. Aquí hoy diremos que son como esas zonas grises donde tú vives una vida normal y corriente que tú vives, puedes usar. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el café aquí? A muchos, ¿no? Bueno, a mí me gusta el café. Pues si hay un hermano que no le gusta el café y yo me voy a tomar un café, pues me tomaré otra cosa. Eso es lo que, por poner este tema un poco más liviano, ¿no? Ahora, ¿eso va a significar que ya no puedo tomar café? No. Esto es una zona gris, por decirlo de alguna manera. No, yo tomaré café en mi casita, me haré mi cafecito, o me iré con el pastor Marcos a tomar un café, que por cierto, a ver si vamos, hace días, ¿no? Me puedo tomar un café, pero hay hermanos que quizá eso les hace daño. Bueno, pues entonces nosotros tenemos que cuidar al prójimo para no hacer pecar al hermano. Pero vamos un poquito más lejos. Vamos a ir un poco más lejos. Si alguien quiere saltarse la ley del amor al prójimo por su libertad, ¿qué está haciendo? No, es que yo soy libre, pues estoy pecando. Si yo me salto esa ley, directamente aquí ya no hay nada gris. Estoy pecando porque yo sé que a una persona le hace daño esto y yo puedo evitarlo y no lo hago, estoy pecando. Esto es muy claro. Ninguno busque su propio bien, dice el versículo 24, sino el del otro. Yo soy libre y quiero hacer como me dicta mi conciencia delante de Dios y el Espíritu Santo. Esto suena bien, ¿no? Yo soy libre y yo puedo, porque no tengo una mala conciencia, yo sé que delante de Dios esto está bien, pero si lo hacemos sabiendo que a otro le molesta, pues estamos demostrando el egoísmo que tenemos y que no somos capaces de hacer morir nuestra carne por un momento por el bien del hermano. Hay varios textos para esto, ¿no? Está Gálatas 6, 2, que ahí habla de cómo debemos comportarnos, y en Romanos 14, 7, 15, 2, si queréis apuntarlos, porque son textos que hablan de ese amor que podemos y que debemos expresar unos a otros. Así que, versículo, os he dicho que salto un poquito, ¿de acuerdo? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo 31. Aquí ya el apóstol habla de algo más general. Hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. O sea, comer, beber, ya sabemos, están tratando un tema de idolatría, de sacrificio a los ídolos y demás. Ahora, si coméis y bebéis o hacéis cualquier otra cosa. Un plano más general para que nosotros hoy lo podamos entender. Todo, dice el apóstol, todo lo que hagamos que sea para la gloria de Dios. ¿Y será, hermanos, que tenemos problemas con nuestra propia gloria? Que el apóstol lo dice, o incluso los corintios. ¿Será que había problemas con llevarse la gloria a alguien? Yo creo que sí. No es nada extraño. No es nada extraño que a veces nos encanta, ¿no? Que nos digan, ay, qué bien, o tal. No, nos encanta. Y por ejemplo, en nuestro servicio al Señor, ¿no? Tú estás sirviendo en la iglesia. Y bueno, somos tentados, hermanos, a que nos llevemos la gloria porque estamos haciendo algo para el Señor y ¡ay, qué bien ha salido! Pero ¿de quién es la gloria? Para Dios, ¿no? Sin embargo, somos tentados en recibir la gloria. Todo lo que hagáis y todo lo demás que hagáis, cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Me acuerdo de la parábola del fariseo y el publicano Lucas. Vamos a mirarla, Lucas capítulo 18. Es muy conocida, pero la leemos por un momento. 18 del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias
porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Wow. Tremendo, es lamentable, ¿verdad? Es lamentable ver esto, ¿no? Orar, porque dice, a uno que oraba consigo mismo. Esto es tremendo. La verdad que orar consigo mismo, yo creo que a mí nunca me ha pasado. Gracias porque yo así no, tan fuerte, porque yo hago, porque Señor, mira lo que hice. No, es que yo te estoy sirviendo, es que tal, es que para mí esto es algo grave, ¿no? Porque es como que ha subido un nivel mucho mayor que simplemente egoísmo o el orgullo. Hay un enaltecimiento tremendo. Pues Jesús aquí no está exagerando porque él sabe y conoce el corazón de los fariseos. Conoce el corazón de los hombres. Sabía que en cualquier momento, ¿qué es lo que iban a hacer ellos? Que lo han hecho muchas veces, sacar su pedigrí, ¿no? Yo soy, a lo mejor, linaje de Abraham, tal, empiezan ahí a sacar todo. Entonces, todo ese tipo de bondades las ponían delante de Jesús. Y eso es vivir, hermanos, en las obras y en la apariencia delante de los hombres. Vivir en apariencia delante de los hombres. Yo oro mucho, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago, yo. Y ya para colmar, que esto ya me parece incluso hasta más grave, no soy como los otros, ¿no? Ya es como un golpe de gracia, ¿no? Yo no soy como esos. Esto se acaba de relucir totalmente lo que había en el corazón, ¿verdad?, de este hombre. Pues no sé, hermanos, ¿podemos creernos nosotros mejor que los demás? Mira, igual a veces pensamos que somos una estirpe diferente, y yo en esto pensaba y digo, pues en cierto sentido es verdad, somos diferentes, sí y no. Porque es que somos tan agraciados que el Espíritu Santo ha venido a morar a nuestros corazones. Entonces sí, en cierta medida, sí somos una estirpe diferente, ¿no? Somos tan bendecidos que Dios ha puesto sus ojos en nosotros. En su gran misericordia ha dicho, entre tanta mala gente que hay, ese que es muy malo también lo cojo. ¿No? Y entre tantos y tantos que hay, ese que también es muy malo, que sigue siendo malo igual que los demás, pero lo quiero para mi reino. O sea, sí debemos sentirnos agradecidos sobre todo, agradecidos porque Dios nos ha salvado. Ahora, al mismo tiempo, es una gran responsabilidad, porque debemos ser luz y debemos ser sal. Y como los demás no somos, pero sí pasamos las mismas luchas que los demás, pasamos los mismos problemas que los demás, somos igual de mortales que los demás. Así que en cualquier momento podemos tener cualquier fallo como cualquier persona. Y si algo hacemos como creyentes, porque amamos a Dios, si algo hacemos, pues que sea para su gloria, que a Él le dé la gloria. Amén. Entonces, eso es un poco la diferencia que yo veo en esto. Porque hay gente que religiosa total, que piensan que hacen, que piensan que pueden, que piensan que... Sin embargo, se nos llama a humillarnos porque todo lo que hacemos es para el Señor. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. El 11.1. Ese versículo 11.1. Al menos, hermanos, lo he visto 3 veces en la palabra. Yo no sé si habrá algún texto más, pero lo he visto 3 veces que el mismo Pablo habla de esto. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11.1, en el 4.1 de 1 Corintios y en Filipenses 3.17. Allá él mismo se pone. Él se pone como ejemplo a imitar. Como un padre, en Filipenses creo que es. El contexto es como un padre que enseña a sus hijos y quisiera que hicieran lo bueno,
que le hicieran caso, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría que cada vez que le digo a Dara, haz esto, sobre todo digo a Dara, bueno, aunque la otra también ya, pero haz esto, que lo hiciera, ¿no? Pero la verdad que no siempre me hace caso, ¿no? Pero como un padre, no solamente te estoy diciendo lo que tienes que hacer, sino espero que yo refleje algo que quieras imitar, ¿no? Porque un padre no solamente le dice al hijo lo que tiene que hacer, sino que además debería ser un reflejo para que él lo que vea, en él diga, wow, yo eso también lo quiero. Pues así está el apóstol Pablo en este texto, que se está hablando de esta manera. Pablo podría ser acusado falsamente de tantas cosas como lo fue acusado de mucho, pero solo alguien, hermanos, que tiene la conciencia tan limpia, la conciencia delante del Señor tan tranquila, una conciencia que está delante de Dios diciendo, mira, yo me podéis decir lo que queráis, ¿no? Pero yo sé que estoy delante del Señor, y esto el apóstol Pablo, no sé, ¿verdad? Nosotros sí, de esta manera podríamos decirlo, pero es alguien que sabe que el Señor ha obrado en él de tal manera que él puede decir algo así, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Mira, lo normal es que nosotros en nuestras predicaciones, ¿qué es lo que decimos? Mirad a Cristo, ¿no? Rápidamente, id a Cristo, refúgiate en Cristo. Mira, aquel que no pecó, aquel que no se le halló nada, mirad a Cristo. Pero aquí Pablo lo que está diciendo es, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y lo dice porque hay un pueblo que él ha levantado. Es una congregación, o varias incluso, que él abrió, ¿verdad? Y que lo conocen a Pablo. Saben quién es Pablo. Sabe cómo se ha conducido Pablo. De qué forma ha andado Pablo. Para que pueda decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. No como los fariseos, que recuerdo también cuando Jesús dijo, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Fijaos qué diferencia. Pablo dice, a mí me imitáis. A mí me tenéis que imitar. Pero un fariseo, Jesús dijo de él, dijo, no, a ese no le imites. Ahora, como está hablando de la ley de Dios, sí, realmente guardad lo que dice, porque está hablando de su ley. Pero lo que él hace, la verdad que hoy en este día, en este tiempo, no sé, ¿con qué te quedarías tú? Si yo que estoy aquí ahora, soy yo aquí en este momento, me conocéis. Hermanos, haced esto, pero luego me veis, ¿os vais a quedar con lo que os he dicho o con lo que he hecho? ¿Qué vais a pensar? No lo sé, pero la palabra de Dios no cambia. Yo puedo cambiar, ¿verdad? Hay una gran diferencia muy grande. Cuando el apóstol Pablo fue llamado, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Todos estaban asustados, tenían mucho miedo, ya conocían a Pablo, sabían que Pablo era un hombre que había perseguido, encarcelado y algunos escritores dicen que incluso llevado a la muerte a muchos cristianos. Entonces nadie quería acercarse a Pablo. Pero le dice el Señor, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, él no va a vivir una vida de rositas, él va a padecer por mi nombre. Realmente su vida va a ser una vida de sacrificio, una vida donde él va a darse cuenta de lo que es servir a Cristo. Así que no es arrogancia esta declaración del apóstol Pablo, sino es una vida de testimonio íntegro, que comienza aquí, en ese llamado, que comienza en que una persona como Ananías va, ora por él, le cae es lleno del Espíritu Santo, dice en el texto, se es bautizado, se va 3 años fuera a Arabia, está allí y algunos dicen que cerca de 10 años hasta que se presenta en Jerusalén. En Jerusalén creo que son 3 años, pero hasta que empieza con su viaje misionero, pasan cerca de 10 años, 20 años de ministerio misionero, o sea, un total de cerca de 30 años siendo testimonio a mucha gente
Y no un testimonio de alguien que se congrega en la iglesia, como tú y yo, que en algún momento, sí, yo, ¿cuántos años tienes de creyente? 25, 26. Ah, ¿y quién lo sabe? Mi esposa. ¿Por qué? ¿Hay alguien que se haya convertido en tu ministerio? Pues no lo sé. ¿Hay alguien? No, no, es que este no es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha levantado iglesias, ha dejado personas allá donde después no solamente son cualquiera, tenemos a Tito, tenemos a Timoteo, pastores, hermanos que luego han sido baluartes de la iglesia. Amén. O sea, es alguien que puede decir, sed imitadores de mí, como yo, de Cristo, un ministerio fructífero, un ministerio que ha dado mucho, pero que mucho fruto. Así que, ¿en qué podemos imitar a Pablo, no? Porque él imita a Cristo. Ahora me gozo, fijaos qué es lo que dijo Pablo, viendo un poco más sobre este tema. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Así que, fijaos, Cristo muere por su iglesia, que es su cuerpo. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo sufre por la iglesia, que es de Cristo, y sufre en su cuerpo los vituperios de su llamado, cumpliendo así lo que Cristo no pudo hacer en vida, que es sufrir por el crecimiento de la iglesia. O sea, Pablo sufrió por el crecimiento de la iglesia. Cumplo en mi cuerpo, sufro en mi cuerpo aquello que Cristo no pudo sufrir en vida, porque él vino con un propósito claro, redimir a la humanidad. Él vino con un propósito claro, ir a la cruz del Calvario, para que ahora los demás, y en este caso Pablo, sufra en su cuerpo lo que él no pudo sufrir en vida. Yo pienso en Cristo y digo, igual él estaría aquí predicando y viendo a la iglesia cómo crece, pero él vino, murió por nuestros pecados. Ahora, él, diciéndolo de esta manera, esta expresión es fuerte, ¿no? Porque dice, ahora cumplo el sufrimiento en mi carne de aquello que Cristo no pudo cumplir en carne, que es ver a la iglesia en ese crecimiento aquí ahora, ¿no? Pero él la vio. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, que es la iglesia. Así que Pablo habla de imitar. Y hermano, yo os aseguro, y ya lo sabéis, por supuesto, que esta imitación es una imitación sana, ¿verdad? Porque hay muchas imitaciones por ahí y que no son sanas. Y no debemos imitar. No debemos imitar a este mundo. Nada, para nada, en ningún momento. Y cuando se habla de imitar, ya empezamos a pensar que lo que queremos es lo original, mejor, ¿no? Nada de imitaciones, porque las imitaciones, ya hablando de la gente que le gusta la ropa o que le guste nada, no quieren llevar nada de imitación, quieren llevar lo original, ¿no? Pues en este sentido no vamos a llevar nada original. Imita a Pablo, imita a Cristo. Que no es que sean originales, es que son únicos. Amén. Son únicos. Entonces, por sobre todas las cosas, hermanos, imitemos a Cristo, imitémosle. Somos libres, pero ante todo somos libres para hacer lo que conviene y bueno, para aquello que Dios ha puesto, que nos ha designado que hagamos. Y esa es la verdadera libertad. Si he de hacer que mi hermano caiga en cualquier situación por mi libertad, pues ya no estoy amando. Estoy haciendo ahora un resumen, lo que estoy concluyendo. Hago un resumen. Ya no estoy amando realmente como debería. Y tenemos el poder, hermanos, para decidir qué hacer. Antes estábamos sujetos a la esclavitud, pero Cristo nos libró del poder del pecado. Si tú eres la persona más libre de este mundo, eres la persona más libre del pecado, que eso es lo más libre que alguien puede estar. A partir de ahí, cualquier otra decisión, si has sido liberado del pecado, y si son en Cristo, van a ser buenísimas. Porque eres la persona más libre que puede decidir. Pensad en Adán, el más libre del mundo también. Ese sí que era libre. ¿Eh? Y cómo manchó todo, pero qué persona tan libre que tenía en su mente hasta el poder para poner el nombre a todos los animales. Qué mente, Dios mío, ¿no? Qué cosa, ¿no? Qué libertad tan grande. Y ahora nosotros
tan diferentes también, ¿verdad? Busquemos el bien del otro y no el nuestro. Todo lo que hagamos, nuestro servicio sea para la gloria de Dios. Y además, como último, tenemos un buen ejemplo a imitar, que es Pablo. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Filipenses, termino con este texto, Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tengamos este pensamiento, dice, el mismo que hubo en Cristo Jesús. Tengamos este sentir. El sentir es despojarnos, humillarnos delante de Dios. Saber que por encima de mis derechos, que por encima de mis libertades, que por encima de todo eso está el amor al prójimo. Está el hacer la voluntad del Señor. Amén. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios. Te adoramos, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque es tan buena para nosotros, es tan agradable, Señor, es tan rica, Señor. Queremos exaltarte, Señor, porque cada día que la leemos, Señor, nos das perlas preciosas, Señor, y la tenemos como eso, Señor, como algo tan atesorado, Señor, que podemos ir cada día y tomar, Señor, para nosotros lo necesario del día, Padre, como ese maná, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por esta carta que hemos tomado de Corintios, Señor. Te pedimos que sigas hablándonos, Señor, y que esta palabra no caiga en saco roto, Señor. Que haya algo de lo que se ha hablado esta mañana que pueda ser de bendición para mis hermanos, Padre. Gracias por tus misericordias, en el nombre de Jesús. Amén.